muchas gracias. Quisiera, antes que nada, agradecer la invitación del BID y la hospitalidad del INEI. Me siento en casa. Antes que nada, bueno, ya no les voy a repetir muchas de las cosas que se han dicho, pero sí quisiera marcar la prevalencia en general de la violencia, pero a la vez la invisibilidad, como decía Alessandra. Es algo que está ahí, pero que no se habla, que no se dice. Y la multiplicidad de los tipos de violencia, lo cual lleva a la necesidad de que contemos con distintas fuentes de datos y sobre todo a verlas como fuentes complementarias, no exclusivas. Nosotros tenemos que identificar primero un marco conceptual a partir del cual trabajamos, con definiciones claras, con modos de acción, identificar las causas e identificar las consecuencias. Y eso es fundamental para poder planear acciones y verlo como procesos de corto, mediano y largo plazo. Tenemos que ver cuáles son los efectos de las intervenciones que planteamos. Y lo que idealmente buscamos es un cambio en la incidencia y la prevalencia de la violencia. Y cuando nosotros medimos la violencia, lo que queremos es ir hacia su erradicación. Sabemos que la erradicación global pues, puede ser un objetivo un poco difuso y que a lo mejor jamás lo logremos, pero sí tenemos que ver varias cosas. Primero, tenemos que ver distintos tipos y modalidades de violencia. Tenemos que ver cuáles son las acciones del Estado frente a esa violencia y que por un lado pueden ser la normatividad, como se ha hablado aquí. Entonces, por ejemplo, en el caso mexicano tenemos una ley general de acceso para las mujeres a una vida libre de violencia, pero como somos un Estado federal, tenemos también 32 leyes de acceso, una para cada entidad federativa, pero también el asunto es que la acción del Estado no termina en hacer estas leyes. Si en el caso mexicano que estas leyes no definen delitos, nos quedamos ahí, no podemos ver la justiciabilidad de esta definición de distintos tipos de violencia. Tenemos que ver también los códigos penales, los códigos civiles, los códigos familiares. Tenemos que ver cuál es la acción institucional, cuáles son las acciones precisas que mandata este marco normativo a los distintos componentes del Estado, tanto en el nivel federal, como en el estatal, como en el municipal, en el caso de México, y tanto para el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Por eso es importante, no sé si alcanzan a ver, la coordinación institucional. Y tenemos que establecer líneas base para poder hacer monitoreo y evaluación. Para esto nos sirven los indicadores. Y cuando hablamos de monitoreo y evaluación, les voy a dejar esta presentación, no se espanten de este diagrama que se ve muy complicado, pero tenemos que tener líneas base que nos sirvan para el monitoreo y evaluar, para hacer el ciclo de las políticas públicas. Tenemos que estar revisando qué es lo que funciona y qué es lo que no funcionó y tenemos que cambiar. Y esto nos sirve tanto para el análisis y diseño de políticas, para el ciclo de la planificación y para la administración. Y normalmente lo que tenemos es la medición de tipos y modalidades de violencia, pero también los mecanismos de sanción. Una cosa que normalmente no medimos en las encuestas es la reparación del daño. Y eso tiene que ver con otra cuestión que voy a hablar un poco más adelante. En el caso mexicano, nosotros, la ley lo que nos define es la violencia feminicida como el conjunto de todos los tipos y modalidades de violencia que puede culminar en el feminicidio. Ahora, normalmente tenemos información de dos grandes ámbitos. Lo que sucede en los servicios de salud,
y que desafortunadamente no tenemos un reporte global de lo que sucede ahí, tenemos reportes de solamente una institución, la Secretaría de Salud, y para ponérselos más complicado, de las Secretarías de Salud de cada una de las 32 entidades federativas, pero de las instituciones de seguridad social, tanto la que atiende a empleados públicos como los privados, desafortunadamente no sabemos qué pasa ahí, y en el sector privado mucho menos. Y por otro lado tenemos, tanto en el ámbito de la procuración como de la impartición de justicia, una serie de informaciones. ¿Qué no tenemos aquí? ¿Qué pasa en el ámbito escolar? ¿Y qué pasa en el ámbito laboral? Y tenemos 4 fuentes de datos fundamentales: las encuestas, los censos de gobierno, las estadísticas vitales y los registros administrativos. Los censos de gobierno, yo creo que México es el único país que tiene, pero son ejercicios que se hacen cada año. Ahí van a hablar por parte del INEGI después, pero que nos permite saber no solamente cuáles son, por ejemplo, los sujetos a proceso, las víctimas, pero también cuáles son los recursos con los que se cuenta. Y podemos entonces identificar cuáles son las unidades especializadas en atención a la violencia tanto en las policías como en las procuradurías, que pueden brindar información. Y entonces hay temas como la violencia sexual, que lo podemos ver tanto en estadísticas, censos de gobierno, estadísticas vitales y registros administrativos, la violencia psicológica, la física, la económica, el acoso sexual, el laboral. Y pongo aquí violencia obstétrica, que aunque no está en la ley general, sí en algunas de las leyes estatales están. Y creo que este es un caso en particular en el que tenemos que ser muy cuidadosos y trabajar más en el aspecto conceptual de cómo vamos a definir e identificar en encuestas la violencia obstétrica. En el caso de feminicidio, obviamente no tenemos información de encuestas, sino de otras fuentes. Pero esto es lo que tenemos nosotros que tener en mente y pensar en sistemas integrados de información sobre violencia contra las mujeres. Y también tenemos otras fuentes de datos. Está muy de moda hablar de Big Data ahora. Y, por ejemplo, en el caso mexicano, el 24 de abril, vía redes sociales, se convocó a una serie de marchas en contra de la violencia hacia las mujeres, y en particular del acoso y hostigamiento sexual. Hubo marchas en 20 tantas ciudades, Ana Laura, no me acuerdo, pero en muchas ciudades de México, en la ciudad y hubo una serie de hashtags: no te calles, vivas nos queremos, mi primer acoso. Y, por ejemplo, esta es una representación de la frecuencia donde hubo esta cuestión de mi primer acoso, en el cual mujeres relataban cuál había sido su primer acoso. Si uno lee hubo miles de mujeres que se atrevieron a relatar cuál fue su primer acoso, y uno lo que ve es un patrón de cosas que ocurrieron cuando eran niñas, que ocurrieron muchas veces cuando eran familiares. Pero tenemos que estar conscientes que el que, por ejemplo, no haya, este es el estado de Baja California Sur, mujeres que hayan en redes sociales puesto mi primer acoso, no significa que no haya ocurrido ahí. Tenemos que estar también muy conscientes de que, si bien esto de las redes sociales nos da una información, es una información que tiene un sesgo, que son las mujeres que tienen acceso a estas redes sociales, y que tenemos que tomarlo en cuenta, pero no podemos basar exclusivamente políticas públicas a partir de esto, por más ilustrativo que sea. Alessandra ya había hablado de factores de riesgo y protección, y esto es algo que en el caso mexicano desde el principio se ha utilizado. Nos hemos basado en el esquema de Lori Hayes,
el esquema ecológico, y se ha visto que hay una serie de características individuales que pueden ser tanto protectores como que pueden agravar el riesgo de haber sufrido distintos tipos y modalidades de violencia. La edad, la escolaridad, el trabajo extradoméstico, el abuso físico de la mujer durante la infancia. Y hay tres ámbitos que distintos investigadores han resaltado su importancia: el poder de decisión de la mujer, la autonomía de la mujer y la ideología de los roles de género. Hay otras características como de la pareja, por ejemplo, el hecho de vivir en unión libre, que en el caso mexicano es un fenómeno que está creciendo. Cada vez más las parejas deciden entrar en unión conyugal sin pasar por el matrimonio legal, cuál es la duración de la unión, pero también, por ejemplo, la diferencia de edades. Características comunitarias como el conocimiento de cuáles son los servicios que existen, su ubicación, pero también la percepción de la calidad, porque si la gente puede saber que hay tal servicio, pero no confía en él, pues no va a ir, ¿no? Y una serie de otras características sociales, fundamentalmente la permisividad de la violencia, esta aceptación legal, esta naturalización de la violencia contra las mujeres. En México empezamos, desde 1999 fue el primer experimento, digamos, el primer ejercicio de medir la violencia con la Encuesta Nacional sobre Violencia Intrafamiliar de 1999. Estuvo restringida al área metropolitana de la Ciudad de México y se seleccionó a una persona o más, una persona de 18 años o más, en poco más de 5,000 viviendas. A lo mejor en otros países dicen como un ejercicio con 5,000 casos. Afortunadamente en México hemos podido hacer ejercicios bastante grandes, ¿no? Estos son los objetivos de la encuesta, no me voy a detener mucho, como les dije, se los voy a dejar. En el año 2003 se iniciaron una serie de procesos que desafortunadamente resultaron ser procesos paralelos de recogida de información. Uno de ellos fue la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres. Y aquí lo interesante es que fue una metodología mixta, una encuesta que hay que resaltar que no son exactamente encuestas de hogares, porque se entrevistaba a mujeres usuarias de servicios de salud y el muestreo se hizo sobre los servicios de salud de distintas instituciones, no en el marco maestro de hogares. Pero hubo también encuestas cualitativas a prestadores de servicios. Entonces, las instituciones fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la seguridad social para los empleados privados, la Secretaría de Salud, el ISSSTE, que es para los servidores públicos, y tuvo una representatividad estatal. Fueron 26,000 encuestas. Y lo que se preguntaba era violencia de la pareja masculina. Aquí quiero detenerme en una cuestión. Lo que medimos en México es violencia contra la mujer. No medimos violencia basada en el género. Eso no quiere decir que no sea importante, como mencionaba otra vez Alessandra, la violencia que sufren personas trans, las lesbianas o otros grupos específicos, cuál es la violencia que sufren las trabajadoras del sexo comercial. Pero las encuestas no son el instrumento adecuado para eso. Tenemos que acercarnos mediante otras metodologías. Y esta cuestión de la heteronormatividad, que suponemos que las parejas son heterosexuales, ahí está, ¿no? Es algo que tenemos que tener presente, pero también tenemos que estar preparados en el caso de que en el muestreo nos salga una pareja del mismo sexo, que es una realidad social y en el caso mexicano y de otros países es una realidad jurídica.
En México es una realidad legal el matrimonio entre personas del mismo sexo y tenemos que estar preparados y no poner como un error de levantamiento, sino simplemente seguir con las encuestas. Tenemos también la violencia a lo largo de la vida ejercida por cualquier miembro de la familia y la violencia no familiar, la violencia sexual en el mismo caso y el maltrato y abuso sexual en la infancia. Y de lo que se trataba, estos, como les recuerdo, eran los primeros ejercicios, de no preguntar directamente si había sufrido violencia por este tema de la naturalización, sino a través de una serie de ítems. La medición de la violencia es una construcción ex post. Entonces hay una escala para medir esta violencia a partir de una serie de conductas y tanto violencia física, psicológica, emocional, sexual y la económica. Y esto partió del Index of Spousal Abuse, del Severity of Violence Against Women Scale, que eran instrumentos que ya estaban validados internacionalmente, ¿no? Y hay una serie de ítems. Entonces, para el caso de la violencia física, se había habido empujones, golpes, heridas de arma de fuego punzocortante, se había habido intimidación, humillaciones, amenaza de violencia física para la emocional, para la sexual, forzar física o emocionalmente a la mujer a la relación sexual, y en la económica de lo que se trataba era el ejercicio del poder a través del control del dinero. Para la salud personal se adaptó la escala de salud personal desarrollada en Nicaragua, donde había 10 reactivos, que algunas se referían a problemas somáticos y trastornos del afecto como insomnio, nerviosismo, tristeza y sobresaltos, dificultades en el trabajo, la familia o en las relaciones sociales, y una autoevaluación. Ha sentido que ha tenido problemas emocionales que requieran atención o ayuda profesional. Y aquí viene una cuestión, ¿cómo se llama? Importante, aunque la haya hecho yo, pero muchas veces se le quiere montar a las encuestas de hogares, que son las que miden muy bien los aspectos económicos, módulos y módulos y módulos. Y entonces, ¿cómo funciona la violencia o la petición de ayuda en distintos estratos socioeconómicos? Pongámosle un módulo. Nosotros, en el caso de México, hemos podido probar que con una serie pequeña de preguntas, de ítems, podemos construir un estrato socioeconómico que nos permite la comparación en distintos momentos en el tiempo y en distintas encuestas. Esta metodología está disponible y la hemos aplicado tanto para estas encuestas de violencia, la ENVIM, las ENDIRES, que se van a presentar después, como para encuestas de salud reproductiva y para los censos. Ahora, aquí hay una cuestión también que parece un detallito técnico, que normalmente hacemos muestreos estratificados. Eso quiere decir que también deberíamos de presentar, cuando se difunde la información, las variables necesarias, las unidades de muestreo, para tener indicadores robustos. Porque normalmente lo que se presenta es el cálculo de indicadores como si el esquema de muestreo fuese un esquema simple, y no lo es así. Creo que también es una obligación nuestra, de todos, tanto de los productores como de los usuarios, hacer los cálculos precisos, y tenemos que introducir los errores de muestreo para obtener los mejores indicadores posibles. Esta cuestión de la representatividad estatal también es muy importante. Si quienes ejecutan los programas están en el ámbito estatal, no en el federal, tenemos la obligación de brindar información con representatividad estatal. De poco nos va a servir tener niveles, tendencias, etcétera,
si lo hacemos exclusivamente para un ámbito federal y no estamos viendo, no va a tener utilidad para el monitoreo y la evaluación de las políticas en el ámbito local. Señor Echarri, le quedan 4 minutos. Sí. Tenemos esta cuestión del estudio cualitativo que fue para los prestadores de servicios. Me voy más rápido. Esta se repitió 3 años después, en 2006, y me quiero ir a esta encuesta. La ENSADEMI, que se levantó en 2008 también por el Instituto Nacional de Salud Pública, es el único ejemplo que conozco yo de una encuesta representativa de la población indígena. Otra vez, no es una encuesta de hogares, sino que el esquema de muestreo eran las unidades de salud en los municipios donde había mayor porcentaje de hablantes de lenguas indígenas. Recordemos que estamos en el Decenio Internacional de la población afrodescendiente, sí, y que en el caso mexicano, el año pasado ha sido la primera vez que medimos población afro. Pero lo interesante de esta, ya se me fue. Estos son los lugares donde se levantó, y lo interesante es que nos permite tener estimaciones de la violencia en contra de las mujeres, pero no con una dicotomía simple, indígena, no indígena, sino aquí dice Altos de Chiapas, sino de grupos específicos, porque muchas veces no tiene nada que ver un grupo indígena con otro. El problema de esto es que si nosotros nos definimos muchas veces en nuestras constituciones como países con distintas culturas, eso se tiene que reflejar en las políticas públicas, y tenemos que diseñar también programas, acciones para abatir la violencia contra las mujeres en los contextos indígenas, donde muchas veces hay una mayor permisividad hacia la violencia. Y simplemente resaltar, para los que conocen los datos de México, que aquí en Chiapas fue donde sale una mayor prevalencia de violencia, en contra de lo que sucede en las Endires, donde Chiapas hay una menor prevalencia, y esto todavía no lo podemos explicar bien. Tenemos también una encuesta sobre violencia en el noviazgo, en la cual se aplicó a hombres y mujeres solteros entre 15 y 24 años, reconociendo la importancia de lo que sucede en las relaciones afectivas no conyugales. Aquí solamente lo pudimos diferenciar para localidades de urbano-rurales, pero no hubo dinero para hacerlo en el ámbito estatal. Se han insertado módulos en otras encuestas, como la ENSARE 98, la Encuesta Nacional de la Juventud de 2000, también hubo algo en la de 2010, y en la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva. Esta Encuesta Nacional de Salud Reproductiva 2003, véanla como una DHS. El problema otra vez es que no hubo dinero suficiente para hacerlo para todos los países, sino solamente en 8 entidades federativas que estaban definidas como prioritarias, le pudimos incluir una sección de violencia doméstica, que fue la última, y entonces hubo una serie de preguntas, ahí está, pero ustedes, si han llevado estas encuestas de HS, piensen en una mujer después de que se le hizo la historia completa de embarazo, la historia de conocimiento de anticonceptivos, etcétera, hacerles una batería de preguntas, llegan cansadas, ¿no? Baja la calidad. En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, el problema fue la formulación. En el cuestionario de adolescentes se les preguntó si sufriste algún daño a tu salud por robo, agresión o violencia en los últimos 12 meses.
Y a los adultos, sufrió algún daño a su salud por robo, agresión o violencia en los últimos 12 meses, incluyendo intento de suicidio. Y la verdad, perdón, mis amigos del Instituto Nacional de Salud Pública, pero para hacer estas preguntas, mejor no las hagamos. Esto es un desperdicio. Estas preguntas como tales, que no tienen especificidad, no han podido servir de nada. Ahí están los resultados, perdón, nada más, déjenme. Unas prevalencias bajísimas cuando no hay. Para terminar, quisiera decir, recordemos que en las encuestas por muestreo tenemos estimaciones sujetas a errores de muestreo y que tienen un intervalo de confianza, y eso es lo que tenemos que reportar. El tamaño de muestra dependerá de la magnitud de las variables de interés, pero también de las desagregaciones que se quieran hacer. Mientras más fino, requerimos un tamaño de muestra mayor. Forzosamente hay que llegar a un equilibrio entre lo que los usuarios quisieran tener, lo que es correcto teórica y metodológicamente, y lo que es factible con el presupuesto disponible. Y también que estamos frente a ciclos largos y que los cambios que se quieren medir pueden tardar varios años. Tenemos que ver las encuestas como una parte indispensable de un sistema sobre violencia contra las mujeres, no el único, pero igualmente importante que los otros, que los registros administrativos, etcétera. Que tenemos limitaciones en cuanto a fenómenos raros en el sentido estadístico, y que mientras más desagregaciones, menos casos y mayor la varianza. Y que tenemos una corresponsabilidad entre productores y usuarios. Hay que generar información válida, de calidad, disponible y oportuna, para que sea usada en la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas. Y no deben las encuestas responder a demandas aisladas de un sector, sino considerar de manera integral los procesos de violencia en contra de las mujeres, su prevención, su atención y su sanción. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por esta presentación. Solicitamos al público asistente, si tuviera preguntas, tenemos 15 minutos para responder. Quisiera yo hacer una pregunta, de repente, aprovechando que hay un pequeño espacio. Esta profusión de información que se produce, ¿no?, en México, en términos, por ejemplo, de la data oficial, lo que se toma en consideración para el diseño de políticas, ¿qué es lo que efectivamente es tomado en cuenta? Yo creo que todo, pero el asunto es que esto de la corresponsabilidad de los usuarios, cuando se diseñan las encuestas normalmente participan diversos actores, y por lo menos en el caso del INMujeres sí se toman en cuenta los datos de las ENDIRES. El problema es cuando hay otras cuestiones sectoriales, por ejemplo en el caso de juventud, y que se intentan hacer intervenciones que no toman en cuenta el conjunto de información que hay, ¿no? La otra cuestión es que hay donde tenemos un déficit es en información de otros sectores, como la policía. ¿Cuáles son, por ejemplo, los tiempos de respuesta? ¿Cuáles son la respuesta que le dan a las mujeres que buscan ayuda? Ahí la información es, a pesar de que hay una serie de esfuerzos para mejorar la información, todavía no sabemos. Y otra vez, ¿qué pasa en el sector privado? ¿Qué le dice un médico a una mujer cuando detecta que está viviendo algún tipo de violencia? ¿Los médicos siguen considerándolo como un tema privado en el cual no se debe de intervenir? ¿O solamente cuando piensan que hay un daño a la salud, más que una violación de los derechos? Y creo que esa es una distinción fundamental. Aquí se pregunta respecto a algo parecido a lo que hemos estado señalando sobre el reto de analizar todas estas bases de datos. Luego se pregunta acerca de las referencias a la violencia entre personas del mismo género y si es que tienen alguna estadística específica sobre estas agresiones. La diferencia entre aplicar una encuesta por hogar a una dirigida
así señala la pregunta. ¿Por qué no funcionaron las preguntas de salud? En algún momento parece que se mencionó algo al respecto. Y finalmente, ¿qué tipo de apoyo está dispuesto a ofrecer a ONU Mujeres a los países que no han sido capaces de realizar sus encuestas específicas sobre violencia contra la mujer? Empiezo por la última. Cuando hubo, digamos, la presentación de este proyecto de avanzar hacia un esquema de un modelo latinoamericano de encuestas de violencia contra la mujer por parte del BID, nosotros nos sumamos a este proyecto pues, de una manera entusiasta. De hecho, está habiendo un proyecto en el Caribe, que mencionaba también Alessandra, con la Universidad George Washington, donde está Miguel. Juan Manuel Contreras está muy activo en eso, y es un proyecto que está ahorita en Jamaica y se va a desarrollar en 4 países del Caribe anglófono. Ahí estamos, y la idea también es de no tener proyectos como separados, sino ir de la mano y que sean esfuerzos conjuntos, ¿no? Y estamos en eso. La cuestión de parejas del mismo sexo. En el caso mexicano hay una agencia de noticias que se llama Notiese, que lo que hacen es dar un seguimiento hemerográfico de casos de homicidios por homofobia, fundamentalmente de hombres gay. En ese registro, por ejemplo, no hay ninguno de mujeres lesbianas, lo cual hace que la comunidad de mujeres lesbianas estén muy enojadas porque dicen que no están representadas, pero no podemos hacerlo por encuesta, por los números de casos, sino que hay que hacer otro tipo de acercamiento, no encuestas de hogares, sino que hay otras metodologías como bola de nieve, donde se contacta uno y se va haciendo, y que son metodologías específicas para esto. Otra de las preguntas, el reto de analizar todas estas bases de datos. Sí, yo creo que una buena práctica de México es que no es que se produzca la información y ahí está, y a ver quién la quiere, sino que se han establecido alianzas entre productores y usuarios, y entre los usuarios no exclusivamente el Instituto Nacional de la Mujer o la Secretaría de Salud, sino también con la academia y los organismos, ¿cómo se llama? Las ONGs, organizaciones de la sociedad civil. De tal manera que cada una de estas encuestas que les he mostrado, la de 99 no tanto, quedó medio. De hecho, es bastante difícil conseguir la base de datos, es un poco antigua, pero el resto de las encuestas están disponibles y ustedes se meten al internet, las pueden, ¿cómo se llama?, descargar. Y entonces ha habido un análisis a profundidad de cada una de estas encuestas que permite su comparabilidad y ver también por qué no. Y también lo que ha hecho esto es que, bueno, ahora van a hablar de las ENDIRES, pero en los siguientes ejercicios hemos aprendido de las cosas que han funcionado o de las cosas que nos han faltado. Entonces, yo lo que les diría es no lo vean como un ejercicio en el cual, ¿dónde está la compañera que hablaba del terrorismo al psicológico a los productores? Hay una corresponsabilidad y se toca de compartir esto. Entonces, sí hay una exigencia a los institutos de estadística de producir información de calidad, pero también hay una exigencia del otro lado de analizarlo y de hacer trabajo en equipo. Si no, sacan información muy bonita y se queda, pues ahora en la nube, pero antes en cajones, pues esa fue la encuesta juntando polvo, ¿no? Sí, esta cuestión de las encuestas en BIM y en SADEMI, que fue un proyecto del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, que es la entidad de nuestro Ministerio de Salud encargado de ver violencia. Entonces, ahí la diferencia es que el marco de muestreo
es el listado de unidades de salud, no el marco de hogares. Y entonces eso nos marca una diferencia y tiene también un sesgo de selección, porque las mujeres que no asisten, ya sea por razones relacionadas con los hechos de violencia o con otra cuestión, simplemente van a estar fuera de ¿cómo se llama? Fuera del marco, y nunca vamos a saber cuáles fueron sus experiencias. Están destinadas a mejorar la calidad de los servicios que se brindan en estas instituciones, pero dejamos fuera a mujeres que no se atienden o que se atienden en el sector privado. ¿Por qué no funcionaron las preguntas de salud? Ahí se quedó. Pues simplemente véanlas. A preguntar por daños a la salud, a lo mejor para quienes están muy metidos en el análisis de sistemas de salud queda muy claro qué significa un daño a la salud. Si hacemos un breve ejercicio entre nosotros, qué es lo que cada uno de nosotros piensa por daños a la salud, va a ser complicado, vamos a tener una diversidad de cuestiones. Y creo que lo que nos han enseñado estas encuestas es que tenemos que basarnos en un modelo conceptual, basarnos en una serie de ítems de tal manera que las respuestas que tengamos signifiquen lo mismo, que tratar de quitar esta cuestión de pues si no me morí no tuve daño, o le pega a su marido, pues nomás lo justo, ¿no? Entonces, cada pregunta, ustedes lo saben, cuesta mucho dinero. No podemos hacer preguntas que no sirvan. Y incluir en una pregunta intento de suicidio, pues yo no sé quién habrá respondido, pues por eso tenemos prevalencias de 4%. Para eso mejor no la ahorramos y hacemos una cosa que esté bien hecha. Muchísimas gracias y estaríamos dando por cerrado este bloque.